Muy buenos días, voy a hacer mi presentación PowerPoint, Biología Celular y Molecular, Juan Pablo Mecasti Blanco, presentado a Diana Carolina Parra, tutora, Universidad Abierta a Distancia, CEAP Tunja. Biomoléculas orgánicas. Son las moléculas constituyentes de los seres vivos, similares su estructura y función. Todos los organismos contienen 6 bioelementos, los cuales los más abundantes son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Su función: le permite a los átomos de carbono la posibilidad de formar esqueletos tridimensionales, permite la formación de enlaces múltiples, permite la formación de enlaces covalentes entre ellos, permite la posibilidad de que con pocos elementos se dé una enorme variedad de grupos funcionales. Tipo de biomoléculas orgánicas: están los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Carbohidratos. Vemos unas imágenes de carbohidratos. Los carbohidratos son glúcidos, o también llamados hidratos de carbono. Son la fuente de energía primaria que utilizan los seres vivos para realizar sus funciones vitales. Muchos organismos, especialmente los vegetales, almacenan sus reservas en forma de almidón, en estructuras denominadas amiloplastos. En cambio, los animales forman el glucógeno, entre ellos se diferencia por la cantidad y el número de ramificaciones de la glucosa. Características de los carbohidratos. Las moléculas orgánicas son esenciales para la vida. Están compuestas por carbono, oxígeno, hidrógeno. Son solubles en agua. Almacenan energía. Las plantas son las principales portadoras de hidratos de carbono. Esto se debe a que poseen clorofila. Clasificación de los carbohidratos. Carbohidratos complejos. Son polisacáridos, es decir, están formados por varios monosacáridos. En este grupo encontramos la celulosa, la hemicelulosa, almidón, etc. Se caracteriza por su absorción lenta. Vemos una imagen de carbohidratos complejos. Carbohidratos simples. Dentro de este grupo encontramos los monosacáridos y los disacáridos. Por ejemplo, glucosa, fructosa, sacarosa, maltosa, lactosa. Se caracteriza por absorberse rápidamente en el organismo. Encontramos también una imagen de carbohidratos simples. Funciones de los carbohidratos. Son fuente de energía. Su metabolismo aporta calor y energía corporal. Ayudan a evitar que las proteínas se utilicen como energía. Previene la cetosis ya que participa en el metabolismo lípido. Intervienen en el buen funcionamiento del sistema nervioso central. Son fuente de reserva de glucosa. Son necesarios para la formación de otras sustancias químicas. Forma parte de los antígenos de membrana, nucleótidos, etc. Los lípidos. Son importantes en los ácidos grasos. En la alimentación, los lípidos se encuentran tanto en el tejido animal como en el tejido vegetal. Estos se pueden clasificar en cuanto a sus propiedades físicas y químicas. Teniendo en cuenta estas propiedades, es posible establecer cuáles son los beneficios que pueden aportar los lípidos a los organismos. Características de los lípidos. El ser hidrófobos, insoluble en agua, y solubles en disolventes orgánicos. Están formados por cadenas alifáticas saturadas o insaturadas, en general lineales, pero algunos tienen anillos aromáticos. Poseen una gran parte apolar o hidrofóbico, que le teme al agua o rechaza el agua. Son largas cadenas de hidrocarburos y pueden tomar ambas formas. Cadenas alifáticas saturadas, o sea, un enlace simple entre diferentes enlaces de carbono, o insaturadas, unidos por enlaces dobles o triples. Los lípidos son hidrofóbicos. Esto se debe a que el agua está compuesta por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, a su alrededor, unidos entre sí por un enlace de hidrógeno. La clasificación. Se clasifican en saponificables, sencillos y compuestos. Los sencillos en grasas y ceras, los compuestos en fosfolípidos, esfingolípidos, glucolípidos, lipoproteínas, y no saponificables,
esteroides, carotenoides y vitaminas liposolubles. Función. Los lípidos sirven para entender cómo actúan y cómo pueden ser aprovechados por el organismo de acuerdo al tipo de ácido graso que se trate. Funciones de los lípidos. Función energética, reserva de agua, producción de calor, función estructural, función informática. Ácidos nucleicos. Un tipo de moléculas orgánicas que a su vez están formadas por la unión de tres tipos de moléculas, uno o varios fosfatos, un monosacárido de 5 carbonos y una base nitrogenada. Los nucleótidos son de la familia de compuestos, dentro de la que hay diferentes posibilidades de variación. Pueden tener dos tipos de monosacáridos, o sea, ribosa y desoxirribosa, de 1 a 3 fosfatos y varias bases nitrogenadas. Características. Están constituidos por nucleótidos. Contienen cada información acerca del genoma de los organismos. Tienen diferente y específica localización subcelular. Son fundamentales para la vida de los organismos. Clasificación. Se clasifican en ADN y ARN, que están formados por 4 bases nitrogenadas, y el ADN por pentosa fosfato. Aquí vemos que el ADN está formado por purinas, adeína y guanina, primidinas, citosina y timina, y 2 desoxirribosas, y el ARN también formado por purinas, adeína, guanina, primidinas, citosina y uracilo, y ribosa. Las proteínas son polímeros de unidades menores denominadas aminoácidos, constituidas básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, aunque algunas veces pueden contener azufre y fósforo. La estructura de una proteína. La estructura de una proteína está formada por 6 aminoácidos como los podemos ver. Las características son uno de los principales nutrientes que necesitamos los seres humanos, así como también otros seres vivos. Estructura primaria se refiere a la secuencia de aminoácidos. Estructura secundaria se refiere a las características conformacionales que adopta la macromolécula en virtud de la presencia de puentes de hidrógeno. Estructura terciaria, la presencia de más interacciones químicas entre los componentes de la macromolécula. Por ejemplo, puentes de sulfuro, interacciones hidrofóbicas. Y la estructura cuaternaria se origina por la asociación de dos o más estructuras terciarias. Clasificación. Se clasifican proteínas simples, que están proteínas globulares, esféricas y muy enrolladas, y las proteínas fibrosas, o sea, alargadas. Proteínas conjugadas con otros compuestos, proteínas como las lipoproteínas, combinadas con lípidos, o las glucoproteínas, combinadas con azúcares, o las cromoproteínas, combinadas con pigmentos. Además, según su solubilidad, podemos clasificar las proteínas de la siguiente manera: proteínas solubles en agua, albuminas y globulinas; proteínas solubles en ácidos y álcalis, gluteínas y prolaninas; proteínas insolubles en agua, albuminoides. Función. Forman el material básico de la célula, estando presentes en la membrana plasmática y en el sistema de membranas intracelulares. Constituyen a las enzimas, catalizadores biológicos que controlan la velocidad de las reacciones químicas celulares. También regulan el equilibrio ácido-base y osmótico de la sangre. Cumplen una función respiratoria transportando y almacenando oxígeno. Participan en la defensa orgánica, constituyendo anticuerpos. Permite la contracción muscular y actúa como hormonas. Referencias bibliográficas. Gracias.